El domingo pasado, justamente cuando terminaba ya el programa, No Estamos Solos, entró una llamada, ¿no es cierto? Fue la última llamada de la noche, que me sorprendió a mí, porque lo que contaban ahí, francamente, podría calificarse con un solo adjetivo: terrorífico. Debo confesar que fue uno de los pocas historias que a mí me han dado miedo, ¿no? Y eso que yo vengo escuchando, pues, imagínense, de estos últimos 13 años, ¿no? En los programas de misterio. Es por eso que esta noche decidimos invitar a Joel de la Torre, que compartió su historia y que esta noche nos va a contar con mucho más detalles y teniendo un tiempo un poco más amplio para poder desarrollarla. Porque lo que a mí me interesa es que es un caso que realmente ocurrió. No es el argumento de una película de terror, no es una descripción de un sueño, no, es un caso de la vida real. Y en ese sentido, vamos a escuchar la historia de Joel. Hola Joel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, doctor Chávez. ¿Me logra escuchar? Sí, te escucho fuerte y claro. Lo único, sí creo que alrededor tuyo alguien está hablando, entonces de repente si te puedes ir a otro sitio en el que se escucha solamente tu voz, sería interesante, Joel. Sí, doctor. A ver, muy bien. Un momentito, por favor. Un momentito. A ver. Sí, doctor, no se preocupe. ¿Ya? Ok. Mientras que estás acomodándote, queremos dar la bienvenida también a César Rojas. Él es un investigador paranormal y nos ha ayudado muchas veces a dilucidar desde su experiencia muchos casos de este mundo, pues, de lo misterio, de lo esotérico. César, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, el gusto de nosotros, César. Yo decidí invitarte esta noche porque me gustaría que puedas escuchar, ¿no es cierto?, la historia que a continuación va a contarnos Joel. Y luego de esta, cuando termine su historia, César, me gustaría conversar contigo para que me des tu opinión acerca de qué hay detrás de todo eso, por qué ocurrieron los hechos, desde el punto de vista, lógicamente, de lo paranormal o de lo espiritual, César. Claro, perfecto, encantado. Parece una historia interesante. Muy bien. Ok, César, quédate con nosotros escuchando la historia y regresamos ahora sí con Joel. Joel, ¿estás ahí con nosotros? Correcto, doctor, aquí estoy. Me logra escuchar perfecto, ¿verdad? Sí, perfecto y claro. Muy bien. A ver, Joel, tengo entendido que esta historia surgió a partir del relato que te contó un profesor tuyo de secundaria, que compartió su terrible experiencia cuando él mismo era estudiante de secundaria y tuvo que viajar o viajó a Arequipa en un viaje de promoción. Cuéntanos, Joel, ¿cómo fue que sucedieron los hechos? Sí, doctora, le explico. Ante todo, buenas noches con todos. Sí, justamente esa historia es alrededor del año 2007, cuando mi profesor en el colegio nos cuenta en una hora de ocio una historia, la cual, para empezar, mi profesor era una persona de muchas historias, era una persona muy preparada, sí, te lo explicaba de una manera que tú lo podías graficar mentalmente, lo que él decía. Entonces, él comenta esta historia y hay una versión la cual escuché la primera vez en el 2007 y otra que la escuché en el año 2018 cuando yo lo vuelvo a visitar a él y él me cuenta algunas cosas que ahora voy a contar y no pude contar la semana pasada por tiempo. Lo que me comenta el profesor es lo siguiente. Sí. Él había acabado la universidad a una edad ya determinada, mucho mayor que acaba un joven. Esta historia sucedió a raíz de los años 80. Por tema de coyuntura del país, por tema de todo lo demás, decidieron ir solamente 6 personas a esta promoción. ¿Correcto? Ahora, llegaron a ir y por motivos de que a uno de los integrantes del grupo de promoción se le cayó un dinero que era reservado para el hotel, tuvieron que hospedarse en la abuelita o en un familiar, en este caso, de una de la promoción que vivía por la zona. Cuando ellos llegaron... Disculpa que te interrumpa, era la promoción entonces de la universidad, digamos. Claro, es la promoción de la universidad. Lo que pasa es que mi profesor se da cuenta tarde que, bueno, no tarde, ¿no? Un poco más maduro,
que él ya, bueno, quería estudiar docencia y bueno, ya había acabado la universidad, sino que él estaba lidiando con chicos que quizás 13 perdón, 9 o 10 años menores que él. Entonces él era como un líder de ese grupo, ¿sí? Entonces, sí, exactamente. Entonces llegaron a ir y bueno, la única solución era o regresarse para Lima o hospedarse en esta casa, familiar de una compañera, ¿no? Decidieron lo más lógico y estaban en la ciudad y tenían que hospedarse. Las cosas que suscitaron en este sitio era como una especie de una casona, ¿no? En aquel entonces, por más que sea antiguo, igual tenía la pinta de la misma. Y esta casona tenía 2 cuartos grandes, una en la que dormía la abuela y tenía sus cosas personales, y otra que estaba vacía como especie de un salón. Todo lo demás eran hectáreas, no eran hectáreas, eran sitios de botánica donde cultivaban flores o rosas, ¿sí? Correcto, doctor, como le seguía comentando. Entonces, se le cae el dinero a este compañero de promoción y lo que hicieron era sí o sí tenían que hospedarse, ya estaban en la ciudad. Entonces llegaron, la abuelita muy cordial, les invitó a comer, todo lo demás. Ahora, llegaron un plan de 10 de la mañana, por lo que me contó mi docente, y bueno, alistaron todos, salieron por la ciudad, ¿no? A conocer, porque tenían la ilusión. Bueno, estamos en una época complicada para el país, eso siempre lo aclaro. Entonces, regresaron por la noche, y la primera noche que ellos empiezan a descansar en la casa, la abuela les indica, ¿no? Que no salgan mucho al jardín, porque cuidaba mucho la abuelita cuidaba demasiado sus plantas, ¿sí? Y esta advertencia al final tenía una consecuencia, que la voy a contar al final del relato. Entonces, bueno, hicieron caso, bueno, eran muy educados, por lo que me cuenta mi docente. Entonces, bueno, estuvieron la primera noche, y plan de 3 de la mañana, por lo que me cuentan, profesor, a uno de ellos le da, bueno, ganas de miccionar. Entonces, lo que pasa allí es que por el trayecto del cuarto hacia el baño era un trayecto largo, muy largo, no era un trayecto que está al costado del cuarto. Entonces, por miedo y por lo demás, y por las leyendas urbanas que habían en los años 80, decidieron acompañarlo. Fueron, bueno, 2 a acompañarlo, y las chicas mientras que miraban del cuarto entre grupos, ¿no? Entonces, el chico ingresó al baño, y lo que pasa aquí fue un poco, y aquí empieza el tema terrorífico de la historia. Ingresa esta persona al baño, este compañero al baño, y no escuchan sonido. Esperaron 10, 15, 20, 30 minutos. Y lo que ellos pensaron era de que ya se había quedado dormido, porque ya era tarde. Cuando en eso empezaron a gritar, a hacer bulla y lo demás, y no salía, tuvieron que... salía del baño. Sí, tuvieron que manosear la puerta para que pueda abrirse, y lo que ellos encontraron fue lo siguiente. Encontraron a este compañero metido en la cabeza en el inodoro, con las piernas hacia arriba, no arrodillado, sino como que sin una fuerza una persona lo había puesto de cabeza prácticamente al inodoro. Lo había clavado de cabeza en el retrete, en el water, a tu compañero. Claro, entonces lo primero que hicieron, lo sacaron, lo llevaron a un hospital, una clínica, por lo que me comentan. Entonces, esa misma noche todos los integrantes empezaron a tener pesadillas. Todos por igual. Tanto fue así que comenta mi docente que la primera noche, tanto era el miedo y las pesadillas que inundaban el cuarto, que tuvieron que contarse todos, porque una vez que lo llevan al hospital, ellos regresan hacia donde dormían, y esa hora de 5 de la mañana, 7 de la mañana, ese amanecer, esas 2 horas fueron demasiadas las pesadillas, tanto así que tuvieron que dormir apegados, porque ya no podían sentirse tranquilos. Ante todo esto, la abuelita no decía nada. Le comentaron, la abuelita siempre decía, no, ni casa pena, hay cosas así, pero es algo común. Para ella era común. Entonces, pasaron los días, pasaron segundo, tercer, cuarto día. Los fenómenos empezaron a pasar, pero antes que pasen los días, olvidaba mencionar que cuando amanece ese primer día, ese compañero que había sido introducido al retrete, le comenta... ¿Pero qué le había pasado?
¿qué te pasó? Y él comenta que estaba sentado en el inodoro y había un espejo delante, un espejo antiguo delante de ese inodoro. Y él comenta que del inodoro empezó a ponerse en estado líquido. El vidrio que reflejaba su vidrio del espejo empezó a ponerse como si hubiera agua, como si hubiera estado en estado líquido. Y dentro de eso había especie como un monje tapado con un rastrillo. Y que él, cuando este ser sale del espejo, es donde él pierde el conocimiento y solamente despierta cuando está en la camilla. Eso es lo que él recuerda. O sea, entonces, que el espejo que estaba frente a él, que él estaba sentado en el retrete, se convirtió el vidrio del espejo como si fuera en estado líquido, y de ahí brotó este siniestro monje con su rastrillo y lo atacó y lo clavó de cabeza en el water. O sea, claro, qué entonces, terrible. Ellos le preguntaban, pero cuéntame, ¿cómo lo ha hecho? ¿No? O sea, cuéntame cómo lo ha hecho para tener una idea. Y él decía que solamente lo vio salir y ya no recuerda más hasta que él despertó en la camilla. Él, por el miedo, y lo comprendo, se regresó para Lima. Él fue el primero en abandonar el barco de este grupo. Entonces ya quedaban 5 personas. Y estas 5 personas, más era sus ganas de pasar su promoción, ¿sí? Más ganas era pasar su promoción en este viaje, que ya se estaba convirtiendo prácticamente en una pesadilla. Entonces, pasaron los días, 2, 3 días, los fenómenos volvían a pasar. Tanto era así de que ya cuando alguien iba a ir, ya tenía que estar con la puerta abierta y que el varón que quedaba, la mujer que quedaba, lo vigile, porque ya no podían estar en privacidad. Ante todo esto, la abuelita decía siempre de que son cosas que pasan, siempre han pasado en casa y normal. Pasó el cuarto, quinto día y las cosas se empezaron a poner negras. Los costados del cuarto, donde ellos estaban durmiendo con su bolsa de dormir, empezó a oler como azufre. Entonces ellos decían, ¿no? O la nieta decía, pero ¿será algo que mi abuela le echa a las plantas? ¿O será algo que quizás es natural? Pero ellos notaban que no pasaba en el piso, pasaba en los bordes del cuarto, en ese cuadrado grande del cuarto pasaba, solo por las líneas. Entonces, bueno, echaron aromatizante, todo para que esto no inmiscuya el viaje. Ellos estaban muy apasionados con el viaje. Entonces, mi docente le indica a la abuelita, ¿no? Le comenta, ¿no? Porque en una de las salidas que hacen, mi docente le indica, señora, mira, ha pasado esto. Y él dice, no le creo, joder, no le creo. Yo vivo acá toda mi vida y prácticamente aquí solamente penan, pero más no se materializan. Entonces le dice, joven, no vaya a ingresar a mi jardín, yo lo cuido mucho, y si va a ingresar a mi jardín, solamente que sea que yo lo vea y con mi consentimiento. Eso fue lo que le dijo la abuelita a mi docente. Entonces pasaron los días y llegó el penúltimo día que ellos iban a estar en esa casa. Entonces ellos estaban alistándose, vinieron todos, como siempre se juntaban, plan de 8 o 9 de la noche, descansaron, rezaron, oraron todo lo que podían hacer y empezaron a escuchar un leve sonido en el jardín. Pero era un sonido como si estuvieras agarrando un rastrillo cuando abras la tierra, ese sonido de la tierra con el fierro, y raspando con el rastrillo la tierra, las piedras, es sonido rasposo, digamos, ¿no? Claro, entonces no hay que hacerle caso, será el aire o que está moviendo las plantas. Entonces ellos no querían asustarse, pero ya mi docente ya había visto de reojo que algo pasaba. Entonces, como mi docente era el mayor del grupo, siempre se asomaba por la ventana para ver si había algo. Entonces llegó 2 de la mañana, 2:30 de la mañana, y mi docente se despierta y ve que la compañera del grupo, que tenía un peinado con palitos, sí, que de la época era moderno, los palitos del cabello que ella tenía, como si una persona transparente estuviera apretándola, empezó a hacer como un timón, empezó a apretarla, y él lo veía y no sabía qué hacer. Si él no sabía tirar los palitos de madera que se ha puesto esta chica para su cabello, para levantarlo, arreglar su cabello, alguien le estaba dando vuelta como para apretarle el cuero cabelludo. Claro, entonces él no sabía si era una pesadilla o era realidad.
lo primero que dice, tu cabello, grita fuerte y todos se levantan. Y la chica lo que comenta era que en su pesadilla que ella tenía en ese momento, una persona con manos grandes le estaba apretando la cabeza. Entonces eso fue algo que él vio y ya empezó a sentir temor. Todo el cuarto empezó a sentirse pesado. Sí, doctor, como le comentaba. Entonces, esa misma noche, para retomar la historia, esa misma noche tuvo la pesadilla la chica de que le estaban amarrando el cabello, que le estaban ahorcando prácticamente la cabeza o le estaban apretando demasiado. Entonces, a esa hora todos se levantaron, doctor. Y como por arte de magia, empezó a lloviznar esa misma hora. Entonces, la lluvia poco a poco se hacía más fuerte. Y lo que comenta mi profesor es que ellos estuvieron unos 30 minutos conversando que lo que estaba pasando era cierto o no, porque uno de ellos dudaba de lo que estaba pasando, decía, no, esta es una pesadilla, no creo que haya pasado. Entonces, mi docente, como era el mayor del grupo, se levanta y ve especie de una sombra que andaba en este cultivo. Entonces, él, por no querer asustar a los demás, además el grupo, él no dice nada. Cuando por de repente empezó a hacerse más fuerte el tema del rastrillo en el campo, y él ya comenta, cuando ellos escuchan, él al comienzo él solo escuchaba, pero cuando avanzaron las horas, los minutos, ellos estaban padeciendo del miedo y todos lo que vieron, todos los integrantes, los 5 que quedaban, era especie de una persona, de la silueta de una persona que no tenía rostro. Ellos lo que vieron los 5 mediante la luna que ellos estaban viendo. A lo que ellos del miedo, del terror que tenían ellos, no sabían qué hacer. Uno de ellos va a buscar a la abuelita, pero como la abuelita se echaba ya para descansar, no le hacía caso. Entonces vinieron, no sabían qué hacer, unos querían irse afuera, pero también estaba lloviendo. Salir disparados. Claro. Entonces mi docente se arma de valor y dice, vamos a ver qué pasa. Y la gente no quería ir, sencillamente el terror los invadía. Entonces, entre uno de tantos, mi docente llega a salir con el otro compañero que quedaba. Las chicas no salieron. Con una linterna de mano empezaron a ver por el campo, un poco, solamente la entrada. Y el olor a azufre empezó a emanar. No olía como olería a un huerto, a flores o a cosas expuestas. Claro, a vegetales. Claro, entonces empezó a oler a azufre, pero el olor a azufre se ponía exactamente a un espacio exacto donde aquella abuelita no quería que pisen o pasen, porque estaban prácticamente prohibidos de entrar. Entonces, del miedo, ya hasta ellos mismos le dio temor y se metieron. Esperaron que amanezca, esperaron que amanezca. Entre sueños, de igual manera, todos, los 5 personas, y es algo que no es común en una de las historias, es de que los 5 soñaban con este ser que sonaba este rastrillo, lo tenían en la mente pegado. Por más que ya estaba amaneciendo, ellos pensaban que los acechaban, sentían que les miraban en el cuarto. Cuando todos estaban mirando en conjunto, y ellos sentían que a la espalda les miraban. Entonces amanece, te van del lugar, agradecen a la abuelita, pero mi docente quiso contarle a la abuelita lo que había pasado, pero la nieta le dijo, no le cuentes, porque se va a molestar de que hayas entrado sin su consentimiento y vas a armar un problema y la que va a salir perjudicada soy yo. Perfecto. No dijeron nada. Esta anécdota ellos juraron no comentarle a nadie. Pasó un año, pasaron 2 años, y la nieta recibe la llamada. La nieta ya estaba laborando como docente, ya tenía un trabajo propio, y le comentan que la abuelita había fallecido en esta casa. La dueña de la casa había fallecido. La dueña de la casa, y que le había dejado como única heredera a ella, ¿sí? Entonces tenía que reclamar su herencia. Entonces hizo todos los papeles. Esta nieta quería mucho a su abuela porque prácticamente ella la había criado.
de niña. Okay. Entonces llegaron a ir, vio a la abuelita, todo lo demás le hicieron, bueno, en este caso le enterraron, todo. Y claro, todo el tema. Antes de comentar que haya fallecido, cuando ella ingresa al cuarto, siente que algo no está bien. Regresa, o sea, viaja de Lima a Arequipa y regresa a la casona, digamos. Claro, regresa porque lo que ella quería era remodelar y no quería ese huerto porque le traía malos recuerdos de lo que había pasado. Lo quería eliminar y quería remodelar toda la casona, quería remodelarla. Claro, entonces pasó el momento, entonces vio a la abuela, entró al cuarto, vio a la abuela y cuando, antes que vengan las personas a la finca y todo, mira a la abuela y ve que estaba tapada pero con los ojos abiertos. No había fallecido un infarto, lo que comenta los estudios que le hicieron y lo demás. Le enterraron, todo lo demás. Ella durmió esa noche, no pasó nada extraordinario y es lo que comenta. A lo muchos sonidos, pero ya no volvió a escuchar el rastrillo y eso le dio como un alivio. Entonces, al día siguiente llama a algunos trabajadores, a compañeros para que le apoyen a limpiar la casa, para que quería remodelarla y todo lo demás, y ve que en el cuarto de la abuela había especie de un pequeño librero que al moverlo hacía una compartición a un cuarto pequeño. Entonces ella se preguntó, ¿cómo hace mi abuela para mover semejante librero si mi abuela ya es de edad? No habría razón. Entonces se da cuenta que tenía especie de unas llantas pequeñitas o especie de llantas o que era suavecito y se podía empujar fácilmente este librero. Ingresa y encuentra puros libros de magia. En todo el cuarto libros tenía de magia. Entonces, para empezar, como le indiqué, esa chica era docente y sabía muchas cosas porque su abuelita de niña le indicaba o le contaban. Entonces ella sabía que ella conocía ese tipo de cosas, más sí conocía, más no lo practicaba. Entonces empieza a ver y ella empieza a tener este temor, ¿no? Este miedo o sea, su abuelita era una suerte de hechicera. Claro, y ella no lo sabía. Bruja. Claro, y la nieta no lo sabía. Entonces, y tenía que una especie de libros de ciencias ocultas, algo por el estilo. Claro, comenta el docente que ella empezó a ver cosas extrañas en otros, inclusive había libros en otro idioma que ya no entendía. Entonces, que por más que era docente no entendía la lengua. Entonces, todos esos libros ella quería deshacerse y ella pintaba mucho al tema de lo que pasaba en la casa. Sí, eso sacara primero. Entonces agarró, los trabajadores limpiaron la casa, no encontraron nada turbio, cosas antiguas, y ella decide ir a este jardín, ¿no? Empezarlo y agarró todos los libros ella sola, y bueno, ya se estaba oscureciendo, eran 5, plan de 6 de la tarde, ¿sí? Y le echó queroseno y lo quemó. Cuando ella empieza a quemar estos libros en esta parte del sitio del huerto, ve que el fuego que emanaba, primero el fuego que emanaba empezó a arder todos los libros y empezó a verse la especie de un muñeco en llamas, pequeñito. Dentro de las llamas se hizo especie de un muñeco. ¿Dentro de las llamas? Claro, pero como que se estuviera quemando este muñeco. Y mágicamente lo que comenta la chica es de que las llamas mágicamente se consumieron todos los libros rápidamente, más de lo normal, más de lo que tomarían quemarse algo común. Entonces pasó el momento, pasó el rato y al día siguiente, sí, doctor, como comentaba, entonces la nieta decide quemar estos libros que había encontrado y en estas llamas que emanaban de estos libros empezó a verse un muñeco, como especie de una miniatura de una persona que se estaba quemando. Es lo que comenta la nieta en el relato. Entonces, mágicamente, y lo digo curiosamente porque los libros eran de magia, las llamas consumieron estos textos antiguos, estos libros, en tiempo más rápido. No demoró porque eran pastas y pastas. Entonces, se termina de quemar. Esta noche sí le sucede cosas a la nieta. Por ejemplo, lo que comentan era de que cuando empezó a descansar se tapaba con las frazadas, lo normal. Cabe aclarar lo siguiente: en la casa solamente había una cama, sí, donde dormían los de la promoción, dormían en bolsas de dormir. La única cama que había era de la abuela, y como esta nieta no había llevado una bolsa de dormir,
tuvo que dormir en la misma cama donde había fallecido su abuelo. Entonces esta noche, que iba a ser la última noche en la que iba a dormir la nieta, porque ya se regresaba a Lima por sus pendientes, empezaron a suscitar cosas muy paranormales. Entre las tantas que comenta, era de que le jalaban la sábana cuando iba a descansar, y él se tapaba y le jalaba, las medias se lo jalaban, y entre otras cosas, ella comenta que a partir de las 4 de la mañana es donde ella sentía que la cama temblaba, como si fuera especie de un sismo, pero cuando ella se paraba en el piso, no había movimiento, solamente suscitaba en la cama. Entonces amaneció, dio la orden a unos trabajadores para que remodelen todo, a una persona de confianza que ya tenía, porque tenía que elaborar en Lima, sí o sí, solamente fue para solamente dar las órdenes. Empezaron a ver, y los trabajadores, al sacar toda esta tierra o a acomodarla, encontraron cuerpos enterrados. ¿Sí? ¿Cuerpos enterrados? ¿En dónde? ¿En el jardín? En el jardín, cuerpos enterrados. Entonces, primero lo que encontraron ya fueron cuerpos en descomposición completa, demasiada descomposición, y lo primero que hicieron los trabajadores fue llamar a las autoridades. Estamos hablando de una época de los 80 donde las noticias de estas cosas no eran muy comunes. Entonces, saca el cuerpo, llaman a las autoridades requisan la casa, todo lo demás sacan y encuentran debajo de ese cadáver, encuentran otro que había enterrado más profundo, mucho más profundo. Lo que comentan los mismos trabajadores para que remodelen es para que hagan este hueco. Han tenido no es una hora, es demasiado tiempo invertido. Y según los estudios de ley que hicieron en la morgue, vieron que estas personas habían sido enterradas vivas. Esto llegó a la fiscalía, lógicamente, de la zona, todo lo demás. La nieta, al enterarse de esto, viene a la ciudad, hace los papeleos necesarios, se esclarece de que había sido según lo que esclarece el tema policial, de lo que comentaba mi docente, era de que supuestos ladrones habían matado gente, alrededor como una secta habían matado gente y la habían enterrado en ese jardín. Pero a la larga, la nieta se da cuenta de que estos libros, que encuentra eso en el jardín, más la visita que había hecho con sus compañeros de promoción, todo tenía correlación a lo que sonaba en aquel jardín. Entonces, pasó el tema. Dígame, doctor. No, sí, porque al final, una versión era que había sido ladrones que habían entrado y habían matado a personas, pero yo me pregunto qué relación habría de la abuelita que sabía que algo había en el jardín, por eso que no decía que entraran al jardín, qué relación había de eso con los rituales que probablemente ella hacía, con los libros, y por otro lado, este extraño personaje, este siniestro personaje que atacó al grupo, ¿no? Bueno, y para concluir la historia, ¿cómo terminó todo al final, Joel? Sí, y ya para culminar la historia, remodelaron la casa, nadie salió con un problema con la justicia, todo se esclareció, se archivó por lo general como sea en el país. Primero se hizo un restaurante, ¿sí? Hizo un restaurante, algo así como campestre, lo hizo muy bueno, lo comenta mi docente, lo que le comentaba. Las ventas no funcionaban para nada. Se hizo de todo, se bajó el precio, hasta se hizo la comida más barata. No funcionó como restaurante, lo construyeron un poco más para que sea un hotel. Peor aún, no funcionaba, la gente no iba y todo lo demás. La última vez que mi docente fue en 94, 95, vio la casa, pero ya deshabitada. Ya por más que haya sido remodelada 15 años antes o 16, ya no tenía personas adentro, era una casa, ya se estaba... por las construcciones que se hicieron, que no era de buena calidad, ya se veía distinta, y en realidad la historia quedó como inconclusa, porque en realidad por lo que vivieron estos chicos adolescentes, más lo que encontraron en el jardín, más los libros de la abuelita, más ese sonido de rastrillo, todo da a entender que la casa estaba maldita, ¿no? Como le comenté a usted, doctor. Ese es mi aporte con el programa. Muchas gracias por permitirme contar. Y eso es lo que yo he querido comunicar la semana pasada en mi llamada, doctor.
Claro, no, definitivamente no te iba a alcanzar el tiempo, pero quédate todavía con nosotros, por favor, no te despidas. Vamos a conversar en estos momentos con César Rojas. Él es un destacado investigador de estos temas y por eso que hemos recurrido a su ayuda para que nos oriente en verdad qué cosa lo que sucedió en esta casa. César, has escuchado la historia que ha sido contada pues pormenorizadamente. ¿Y qué te suscita? ¿Qué reflexiones te suscita eso? ¿Qué es lo que ha pasado en este caso, estimado amigo? Esta historia se parece mucho a los relatos de los brujos que nosotros conocemos en esta parte del mundo como los brujos pactados, como los brujos que hacen un encanto especial para atraer ciertas fuerzas de la naturaleza. Lo que ocurre es que muchas de las cosas que nosotros conocemos popularmente como demonios o como dioses olvidados, ¿no? Son en realidad formas de pensamiento que existen a través de los tiempos, de la civilización. Son seres que han sobrevivido al tiempo y que muchos de ellos quedaron en el olvido porque ya no se cree en ellos. Cuando un grupo de personas cree en un ser, este ser se convierte en lo que conocemos nosotros los ocultistas como un egregor, que es un elemental artificial o también conocido como tulpa, que es un ser que se fabrica a través de los pensamientos de las personas. Estos seres, también llamados demonios, dioses olvidados, ¿no? O seres oscuros del tiempo, pueden ser evocados a través de ciertos rituales o sacrificios humanos, ya que las residuales del sufrimiento, de la energía que queda a través de las personas que han sido sacrificadas, puede revivir por el culto de estos seres. Entonces, hay algunas creencias, ¿no?, acerca de que los brujos pactados o magos negros necesitan una cierta cantidad de muertes para que así esta entidad pueda darles o otorgarles favores o volverlos sus adeptos y hacer que ellos tengan el poder a cambio de esta muerte, ¿no? Entonces, ahora, por lo que tú me cuentas, César, disculpa la interrupción, es que se configura que es probable, digamos como hipótesis, que la abuelita, esta honorable anciana, haya sido pues una especie de vamos a decirlo así, entre comillas, una bruja compactada, o sea, una bruja que hacía rituales acudiendo a estas fuerzas oscuras y que para eso se necesitó en alguna oportunidad hacer un ritual con sacrificios humanos que habrían sido enterrados en el jardín y luego y por ahí el olor a azufre. Y luego este extraño personaje que acosó a este grupo, de monje con un rastillo, ¿qué vendría a ser dentro de todo esto, César? Cuando se establece un pacto, ¿no?, como lo conocen aquí como un compacto con uno de estos seres de la oscuridad, ellos tienen que aparecer en un lugar específico. Ese lugar específico es donde se hacen los rituales de muerte, los sacrificios humanos. Entonces, el sonido del rastillo viene a ser como una especie de grabación de lo que ocurrió en ese momento, de lo que cavaron o lo que escarbaron en la tierra para enterrar los cuerpos. Cuando ocurre un gran sufrimiento, cuando ocurre una gran catástrofe o un asesinato grande, el ambiente parece captar los sonidos, como si esos sonidos pudieran quedar grabados. Muchos de esos sonidos son los que conocemos como psicofonías. Muchas veces los sonidos no son realmente una aparición espectral, sino son una especie de grabación que queda en el ambiente y que se suscita cada cierto tiempo. Pero en este caso, este iba a venir, ¿no?, del otro lado, y por eso estoy diciendo la muerte a los que venían ahí. Ahora, ¿el lugar queda maldito? O sea, ese lugar decía que ahí trataron de hacer un restaurante, fracasó, un hotel fracasó, y ahí está la construcción. Ese lugar de alguna manera queda enganchado a toda esta energía oscura, César. Sí, queda enganchado porque este lugar se vuelve una especie de portal para que el ser regrese a este plano, y a través de la energía de todas las personas que murieron, él puede regresar. Según la máxima, los grados máximos, se puede acceder a despertar a un ser a través de formas, ¿no?
a través de una expulsa de energía para estos seres o para los aspectos mágicos de tres maneras: a través del miedo, a través del dolor físico y a través del sexo, ¿no? Pero para estas entidades oscuras, el sentimiento y el dolor físico es la manera más práctica de poder volver, de poder liberarse de energía. Que no solamente se trata de torturar a las personas, sino de cegar su vida. Y con esto hacer que la energía residual, no todo lo que sea de un ser humano, pase directamente a formar parte del, por decir así, del cuerpo de este ser oscuro, de este ser siguiente. Claro. Ya puede volver a estar completo y a otorgar ciertos favores a los que le llaman. No sin consecuencias fatales para el brujo negro. El brujo negro de todas maneras siempre está absorbido, ¿no? Completamente. Claro. Bueno, Joel de la Torre, quiero agradecerte profundamente el haber colaborado con nosotros a compartir esta terrible historia. También agradecer a Julio César Rojas. Gracias, Julio César, por estar con nosotros. Y te voy a pedir que justamente también tu asesoría, porque hay otra historia que ha entrado al principio del programa de una casa acá en San Juan del Lurigancho, me parece, que en el cual está subiendo una serie de eventos que en lo último que ha pasado es que una niña ha sido, una mano ha salido debajo de un mueble, ha agarrado a la niña, una niña de 13 años, del tobillo y la ha arrastrado, ¿no? Entonces quisiera esa historia, ese evento, ver si nos puedes ayudar a también a hallar una solución. Julio César Rojas, gracias por tu participación, y en el caso quisiera algún tipo de asesoría sobre estos temas y afines, ¿a dónde pueden recurrir a ti, mi querido amigo? Gracias, Antonio, por la invitación. Me pueden encontrar en el 9977-49873 para cualquier asesoría, cualquier problema que tengan con alguna casa o cualquier consulta de tarot. Me pueden contactar a ese número, yo gustoso de ayudarlos siempre. ¿Le puedes repetirlo una vez más, por favor, Julio César? 9977-49873. O me pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram como Tadeus Gold. Me buscan como Tadeus Gold. Gold como de dorado. Tadeus Gold. Dorado. Ahí lo pueden. Muy bien. Bueno, Julio César, muchas gracias por tu participación esta noche, y también reiterar a nuestro invitado Joel de la Torre también por su colaboración en contar esta francamente aterradora historia. Bien, queridos amigos, vamos a regresar y continuar nuevamente con nuestro programa, esta vez con sus tan interesantes y a veces también aterradoras llamadas. Así que ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Regresamos. Esta historia el domingo pasado, yo dije acá, esta historia debe ser desarrollada, y no me equivoqué, ¿no? Y lo aterrador de todo eso, queridos amigos, no solamente es la serie de acontecimientos que ustedes han escuchado, ¿no? Sino que estos eventos no son tan extraños o raros como parece, sino que se han dado muchas ocasiones. Y lo que yo creo que es lo que hay que subrayar es que realmente han ocurrido. Quizás a muchas de las historias que escuchan en No Estamos Solos fácilmente podría ser el guión de una película de terror, pero es que justamente muchas de las películas de terror son basadas en hechos reales, ¿no? La saga del Conjuro, por ejemplo, en las investigaciones de Ed y Lorraine Warren, ¿no? La historia del Exorcista, la película de terror más laureada, ¿no? Y premiada y elogiada, se basó en un caso de exorcismo no de una niña sino de un niño, ocurrido muy cerca donde actualmente estoy transmitiendo, ¿no? En Washington. Entonces ese es lo que a mí me causa mucho más temor, porque claro, uno puede imaginarse una película, es ficción, es la imaginación de escritores, pero no estas historias que realmente le han ocurrido a nuestros oyentes. Bien, queridos amigos, ya no hay tiempo para más, solamente invitarlos para el día de mañana, que vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Qué pasaría si ustedes le cuentan, familiares, vecinos y amigos, que han conversado con usted por teléfono, que han dialogado en la puerta de su casa, que han compartido con ustedes en reuniones, no una sino varias veces, y no eran ustedes? El caso del hombre que fue duplicado es el tema
que trataremos el día de mañana. Mientras tanto, solamente hay que decirles gracias, amigos, y esperamos el día de mañana, en que tenemos muchas más aventuras, emociones e investigaciones para ustedes. Expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos, vigilen los cielos, vigilen los cielos. Aquí en No Estamos Solos, a través de RPP, La Voz del Perú. Hasta el día de mañana, Dios mediante.